las páginas de la información deportiva eran solo de fútbol, empezaba a copar en aquellos 65, 66, 67 prácticamente todo, y eso es lo que marcaba la diferencia sobre el mundo de los toros, que tenía un pequeñito espacio casi olvidado en los periódicos, y que además en la mayoría, no en todos, porque toda generalización acarrea injusticia, pues se tenían incluso que comprar, como bien decía Ignacio hace un momento, sus páginas. Hay una cuestión, anoche recordando y releyendo la revista El Ruedo, hay una entrevista suya muy interesante en donde analiza el fútbol y los toros. De hecho, quiero recordar que decía algo así como que el mundo del fútbol, el primero, aseguraba que era un espectáculo dirigido por mentes privilegiadas, siendo un espectáculo sencillo, simple, ordinario, frente a un mundo de las corridas de toros que, siendo un espectáculo bello y artístico, estaba llevado por mentes obtusas. Bueno, es que ha sido mi lucha. Yo recuerdo que hace 25 o 30 años, a muchos de nuestros oyentes, los más veteranos, les sonará Tomás Martín Tomás, el padre del que fue un grandísimo profesional de la radiodifusión española en la cadena SER, Tomás Martín Blanco, y que era el presidente de la Peña Taurina el 7. Sí, bueno, pues su presidente Tomás, don Tomás Martín, me invitó a dar una conferencia. Quiero recordar que la sede estaba en la Plaza Manuel Becerra, y yo decía, fíjense si está dejado de la mano de Dios la fiesta de los toros, y hablo de hace 25 años, 5 lustros, que esta misma tarde se juega en el Estadio Vicente Calderón el partido Atlético de Madrid-Barcelona. Hay un árbitro profesional, hay 2 jueces de línea profesionales, y mañana, si se equivocan o no aciertan o no pitan lo que la inmensa mayoría quiere que piten, van a estar en boca de todos. Bueno, pues ¿se imaginan ustedes lo que sería este Atlético de Madrid-Barcelona dirigido por el comisario de Carabanchel? Bueno, pues en la fiesta de los toros yo he visto a Antoñete, ya con 50 muy largos años, en la Plaza de las Ventas, discutir con un comisario de policía a dedo nombrado presidente de la corrida, aunque tenía a su lado la figura del asesor, pero el asesor es solo asesor, asesora, como su nombre bien indica, y no ejecuta, discutiendo si tenían que darle un puyazo más o no al toro. Fíjense el atrevimiento del comisario para discutirle a un maestro de maestros quién más va a saber o a conocer lo que el toro necesita, que además es el toro con el que él tiene que jugarse la vida. Evidentemente. Bueno, pues han pasado 25 años y así seguimos con... Y las cosas parecen no cambiar, ¿no? No, pues hace como 5 o 6 años, siendo presidente del gobierno, don José María Aznar, el Aznar normal, el Aznar presidente del gobierno, el Aznar entonces que llevó a este país alto, no el Aznar de ahora, dejado de la mano de Dios, que ha enloquecido de prepotencia, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo de ahora no merece para nada la pena, no debemos de perder un solo segundo en él. Pues quiso reunir a ilustres matadores y sentó a su derecha al gran íntimo amigo mío y supongo que tuyo, Curro Romero. Hombre, por Dios. Y Curro, ya sabes, con la habilidad que le caracteriza, pero también con su modestia y con su saber estar, inteligencia, ¿no? Y saber estar, porque es un señor, ha sido un dios dentro y es un señor auténtico fuera de la plaza. Presidente, ¿no le parece que la fiesta tendría que salir del Ministerio de Interior y pues un Ministerio de Cultura? Curro, déjalo estar. Claro, Curro, que es súper prudente, además de sabio, dijo, igual que los demás. Y claro, tiró la toalla. Pero con nuestra fiesta se está haciendo un auténtico escarnio y nadie quiere ponerle el cascabel al... ¿Cuál es la clave, pienso yo, ¿no? El secreto para obtener en programas taurinos una mayor repercusión o mayor representación informativa también en el resto de medios de comunicación en general? Pues es que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque, claro, por ejemplo, Madrid acapara la atención, pero es solo con la Feria de San Isidro. Luego ya no existen los toros. Y claro, el fútbol es su presencia constante, salvo el mes veraniego. Pero usted sigue los programas actuales, es decir, de alguna manera conoce el programa de la cadena SER, conozco de los toros todos. de Molés, el de Clarín. Yo soy un
fiel seguidor de toda la información. Por ejemplo, esta mañana, que ha sido divertidísimo, tú te lees distintos periódicos sobre la sentencia del 11M y llegas a la conclusión que hay dos Españas o que hay varias clases de periodistas. Y bueno, pues con el mundo de los toros también. Escuchando el albero de la COPE, la Clarín de Radio Nacional y los toros de Manolo Molés, tres corridas distintas, ¿no? Sí, pero de cualquier forma sí hay que, por ejemplo, en el caso de Manolo Molés hay que aplaudir, y ya sabes como lo que pienso del imperio del monopolio, hay que aplaudir la lucha de Manolo, lo conozco desde los tiempos de Pueblo, cuando era segundo de Gonzalo Betancor. La lucha, podrás estar de acuerdo o no con sus métodos o con sus sistemas, pero la lucha por la difusión de la cultura. Bien es cierto que esa casa ha llegado a esa lucha para hacer el negocio, pero de cualquier forma, sea negocio o no sea negocio, colaboran. Pero claro, es muy difícil mantener la tensión informativa, es muy difícil atraer la atención del oyente en el caso de la radio, del lector en el caso de la prensa escrita o el espectador en el caso de la televisión, cuando es de tarde en tarde, cuando no hay competición, porque la competición es individual, y entonces o eres de un torero o eres de otro torero, aquellas eternas luchas, ¿no? De siempre. Está claro, de toda la vida. De toda la vida, pero claro, el toro no tiene una afición, el toro no tiene una peña, el torero puede tener una peña. El mundo del toro le falta esa competitividad, pero además, al decir que nadie quiere ponerle el cascabel al gato, es que el toro no puede seguir dependiendo de un ministerio como el que está dependiendo. Un comisario de policía tiene que dedicarse a lo suyo, claro, a la labor intrínseca de la policía, no a presidir una correa de toros. Luego, en el fútbol, por ejemplo, el gol es o no es. Aquí, bueno, pues llegas a un sitio donde en un sitio las orejas están carísimas y en otro sitio se regalan. Y dices, ¿y cuál es la diferencia? La frivolidad. Bueno, pues yo recuerdo que Jesús Gil, cuando era alcalde de Marbella, dice, no, si lo hagan bien o lo hagan mal, yo les voy a dar las dos y el rabo. ¿Por qué? Dice, porque mañana sale en Marbella. Ahora, 4 orejas, 2 rabos y a hombros. Claro, ahora, evidentemente, si nos tenemos que remontar, hace 6 años usted dijo adiós a la radio. Concretamente el 7 de abril de 2002. Esa tarde además toreaban en Sevilla Fermín Mórquez, Hermoso de Mendoza y Diego Ventura con toros de Murube. Su vuelta, su ansiada vuelta que estamos deseando todos a este medio radiofónico, ¿será en el aire de José Tomás, don José María García? Bueno, pues en este momento tengo un problema grave. Tengo ofertas ciertamente tentadoras, que yo agradezco, tanto en el medio radio como en el medio televisivo y también en el medio escrito. Pero, segundas partes, yo mantengo la teoría que nunca fueron buenas. La razón de mi triunfo, cuando no he sido un hombre lo suficientemente preparado culturalmente, porque me ha faltado el barniz universitario, como les ha faltado a muchos de mi generación, si yo he triunfado ha sido porque he sido un trabajador a destajo, con un equipo de más de 100 personas, era el que encendía la luz y el que la apagaba, el primero que llegaba y el último que se marchaba, cuando no tenía un duro y cuando ya tenía una independencia económica que ya tenía para pagar la luz hasta que el señor me llame o me llamara. Bueno, pero he seguido trabajando exactamente igual. Y, bueno, recuerdo que, por ejemplo, mi última estancia en Onda Cero, con un contrato que batía récords mundiales, yo me metía los sábados y los domingos en la mina. Ya sabes que el estudio de Onda Cero, cuando estábamos en la calle Ortega y Gasset, está abajo, y me metía en la mina los sábados a las 3 de la tarde y salía a la 1 de la madrugada, y los domingos pues también a las 3 de la tarde para salir a las 2 de la madrugada, y el lunes vuelta a empezar, al margen de eso, durante el día, haciendo funciones de ejecutivo, con vía digital, con Antena 3 Televisión, que era mi cargo. Pero, segundas partes, y por eso digo, sin estar preparado, yo creo que la razón de mi triunfo es el tener que haber dicho en la vida muchas veces no. Lo difícil es saber decir no. Creo que el sí está al alcance de cualquier gilipollas, con perdón. Lo difícil es saber decir no. Cuando había una sola radio en este país, la cadena SER, yo me tuve que marchar en pleno éxito porque se me prohibió hablar de Pío Cabanillas, que era el responsable del Ministerio de Cultura y en consecuencia del deporte español, porque tenía que firmar la concesión de unas emisoras. Pero usted ha sido fiel